Y bienvenidos a nuestro espacio Entrevistas con Respira Libre, donde tengo el grato gusto de tener a una doctora que ha tenido mucha paciencia conmigo para hacer esta entrevista, una muy querida amiga argentina, la doctora Nora Adamowski, con quien tengo el honor de compartir dentro del grupo de estudio de olfato y gusto de la doctora Graciela Soler. Y la presento para ustedes, es una doctora foniatra, ex vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, es miembro de la Sociedad de Alergia, Asma e Inmunología de Argentina, editora de libros, escritora de libros, y también es, por supuesto, miembro de GGO, por lo cual yo la conocí. Es algo muy interesante porque este grupo de estudios de olfato y gusto reúne una cantidad importante de lo que son especialistas de varias áreas para dar pues una visión bien completa. Nora, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por esta invitación, un placer. De verdad que sí. Cuéntanos un poco de algo de tu trayectoria y cuándo iniciaste tú dentro del grupo de estudios de olfato y gusto. En realidad yo venía haciendo mis experiencias y tengo varios artículos escritos sobre la importancia del gusto y el olfato en la afectividad. Hay un artículo muy interesante que se titula Psiconeuroinmunobiología y respiración, donde hago referencia a la importancia del olfato en la psiquis. Esto está en uno de los manuales de la Asociación de Asma, Alergia e Inmunología, y también está en un manual de la Asociación de Otorrino y Fonopediátrico. Cuando tuve el placer de conocer, a la doctora Soler la conozco desde hace muchísimos años, pero cuando empezó a tomar cuerpo la asociación, me incorporé inmediatamente a todas las invitaciones que ella me hizo y las sigo con muchísimo placer porque es una profesional pionera en nuestro país y una profesional sumamente seria, investigadora, y caminamos por los mismos senderos. Excelente, excelente. Sí, yo también afortunadamente tengo el honor de haber sido incluida en este grupo y algo tan interesante que ahora está como en boga, porque realmente olfato y gusto, por muchísimos años nosotros los otorrinos pues no le habíamos prestado mucha atención. Sin embargo, aunque hay grupos dedicados exclusivamente, son una minoría o eran una minoría. En la actualidad, con la aparición del COVID y con esa particularidad que tiene el COVID de que hay una pérdida de olfato en un porcentaje alto de los pacientes, pues el olfato ha sido como un boom, la respiración, el olfato, cosas que, bueno, veníamos manejando algunos de una manera de mayor porcentaje o menor porcentaje, ahora realmente es una noticia. Con respecto a eso, yo te quería preguntar, en el enfoque de lo que es de aquí en adelante, la visión que tú, como pues también editora y escritora de esta cantidad de libros, y esa visión de psico-neuroinmunología que ves de aquí en adelante, ¿cómo crees tú que va a ser considerado el olfato y el gusto para nosotros? Yo creo que, como tú has dicho muy bien, el coronavirus ha despertado en la conciencia popular la importancia del olfato. Lamentablemente no fue el mejor camino, pero tenemos lo que tenemos. Y hay algo que sí es importante para la posibilidad de quienes intenten rehabilitar esto tan importante que es el olfato, es tener una vía permeable, porque si no tenemos una vía permeable que puede estimular las mucosas y así llegar el aire a estimular los centros de la olfacción, no tenemos posibilidad de rehabilitarlo. No sabemos hasta dónde se puede rehabilitar la olfacción porque aún no estamos todavía en conocimiento absoluto de cuánto y cómo afecta el COVID-19. Yo he escrito una nota referida al COVID-19 y a la eufunción respiratoria,
alentando sobre algunas situaciones. Pero este camino lo transitamos entre todos, si seguimos investigando y si seguimos sumando a nuestro conocimiento el conocimiento desde todas las disciplinas que puedan ir sumando, haciéndonos razonar, haciendo investigar, y por eso yo siento una inmensa alegría de poder estar en contacto con todo este grupo de excelencia. Sí, de verdad que es un honor poder estar uno cruzando las ideas y las experiencias, porque como tú muy bien lo dices, por ejemplo, en Respirar Libre, que siempre nos hemos enfocado es en la parte de que haya esa vía permeable, también tenemos con nuestro enfoque de calidad de vida una serie de eventos de aromas y de concientización de la parte del olfato. Sin embargo, en este momento, esta patología nos ha llamado la atención a todos. Y hay un punto donde es algo interesante, que tiene psiquiatras, tiene este enfoque de psiconeuroinmunología. Hay muchos estudios de la doctora Soler donde si hay una inmunosupresión de la persona por algún tipo de depresión o algún cambio afectivo importante, hay mayor afección. Cuéntanos un poco esa relación de psiconeuroinmunología y lo que sería sentimientos o afectos con el olfato en cuanto a lo que tienen como grupo en este momento. En realidad, todo esto que yo he escrito se basó en la experiencia. Yo soy consultora desde hace muchos años y me ha tocado como tal ver pacientes con lesiones cerebrales muy importantes y sobre todo con lesiones cerebrales importantes, donde la rehabilitación y la posibilidad de conexión, teníamos que ir buscándolos por distintos caminos. Yo comencé investigando la olfacción, porque el olfato es uno de las primeras conexiones que tenemos con la afectividad. Y comencé con el tacto, el gusto, el olfato. Esto mismo lo pude experimentar con algunos adolescentes que habían tenido algún traumatismo de cráneo y que no volvían a conectarse, con mucha preocupación por parte de los neurólogos, y conversando con la familia pregunté qué aromas le eran agradables, qué aromas, qué perfume usaba, es decir, tratar de investigar su gusto olfatorio en todo caso. Y todo esto me fue sirviendo y dejó en mí como una incógnita. Estoy hablando de experiencias que tienen 30 años atrás. En mi libro lo pongo, porque en realidad, en principio, cuando el equipo de neurología me citó más de una vez preguntándome cómo con tal lesión o con tal evidencia de trauma se podía haber conseguido lo que conseguimos, en ese momento, y hace más de 30 años, con un caso que está en mi libro, que para mí fue emblemático, me preguntaron cómo yo podía explicar esta recuperación. Y yo le dije que no lo sabía, que yo había transitado por los caminos que pensé que me podían abrir una posibilidad de conexión. Y en ese momento dije que para mí el cerebro es un todo. Después vimos, porque en ese momento se decía que cuando una célula, es decir, cuando parte del cerebro, entre comillas, moría, no había posibilidad. Y descubrimos que hay otras vías de reconexión. Entonces, para mí me abrió un camino maravilloso, maravilloso de incógnitas, y bueno, después la ciencia demostró que se abren nuevas posibilidades y bueno, por estas posibilidades tenemos que transitar nosotros en el caso ahora del COVID que está tan en boga, ¿no? Claro, y el COVID, así como cualquier otro tipo de afección, que vaya a dejar una secuela importante en el olfato, porque con el COVID se ha visto
que por ensayo-error en este corto tiempo se ha hecho, que el porcentaje mayor de pacientes recupera el olfato. Pero con respecto a todas estas lesiones de olfato, pérdidas de olfato, por traumatismos, como tú dices, por algún tipo de infección previa, por cualquier otra eventualidad, pues bueno, la conexión sensorial, que a veces no es muy considerada, el enfoque que el GEO como tal le da, yo entrando, yo como miembro nuevo del GEO, me he dado cuenta que eso es una de las cosas que ustedes le dan mucho más valor y que definitivamente tiene que ser así, porque la memoria sensorial pues realmente inicia con el olfato. Nosotros en Respira Libre hemos hecho muchos eventos de respirar y gustar los aromas, con muchos sabores, los aromas de la seducción. Tenemos un proyecto de los aromas de la maternidad, pero no lo habíamos manejado tanto como la parte terapéutica. Sin embargo, yo estoy concientizando con ustedes, con este grupo, que la parte terapéutica y la parte emotiva, o sea, la parte emocional, tienen un nexo sumamente importante. Absolutamente. Y si a eso le sumamos otra posibilidad, gusto, olfato y texturas, porque a veces nosotros comemos y no prestamos atención a la textura de lo que estamos masticando, deglutiendo, y es tan importante unir estos tres elementos para poder transitar mejor y lograr mejores efectos. Por otro lado, yo lo que decía es, ¿en qué otro momento nos hubiéramos unido como nos unimos ahora si no hubiera existido el COVID? Sí, es difícil porque el tiempo no nos hubiera dado. Yo tenía muchísimos años tratando de hacer algo con la doctora Graciela y no habíamos conseguido el tiempo. Yo creo que eso es algo, todo lo malo trae algo bueno. Yo creo que una de las cosas, esperemos podamos sacar después muchas otras cosas buenas que nos ha traído el COVID a todos, es que nos está brindando el tiempo, a lo mejor para hacer cosas que queríamos y no habíamos conseguido cómo. Es cierto, esta es una oportunidad. Yo digo que a veces las situaciones difíciles nos abren una oportunidad para algo que nunca lo hubiéramos soñado. Y esto es bueno. Si bien es cierto que en cada encuentro anual que convoca la doctora Soler, yo estoy presente porque admiro su empuje, admiro su dedicación y vibramos en la misma onda, con lo cual esto profesionalmente también es bueno, poder sumar, no tener que tener un protagonismo absoluto. Desde ya ella lo tiene porque acá fue la que creó realmente conciencia. Y este grupo que ha armado, estos encuentros que hay por Zoom o por donde ella lo indique, están buenísimos y supongo que esto va a hacer que podamos ampliar nuestra mira también. En el encuentro que se hizo hace 2 semanas, creo, que apareció una incógnita con respecto, creo que fue una obstetra la que abrió la incógnita. No recuerdo bien, pero sé que en este próximo encuentro se va a tratar el tema, ¿sí? Del olfato con respecto, yo creo que era con respecto al embarazo, si no me equivoco. Sí, en este se va a tratar, en el próximo se va a tratar lo que es olfato con cirugías bariátricas y gusto, alteraciones de gusto También, sí, también. fue eso, sí, fue eso, la cirugía bariátrica, porque también yo tengo leído que el gusto y el olfato también se modifican en el embarazo. Sí, con los trastornos hormonales. Sí, definitivamente es algo sumamente interesante y es un mundo que uno está, particularmente yo, pues bueno, lo he tratado con la parte, sobre todo con la parte estructural, que es la remodelación con láser y permitir pues el camino adecuado, no tanto de la manera como lo tratan, incluyendo la parte psicológica, incluyendo la parte de rehabilitación. Y a mí realmente me tiene enamorada este mundo y es la razón por la cual he incluido varias de las especialistas del GEOC para nuestras entrevistas,
para que pues, bueno, muchas personas conozcan de este mundo que nosotros los médicos, incluso estando en la especialidad, no estábamos muy al tanto de realmente cómo era. Y dentro, bueno, hablando un poco también de la oportunidad que nos ha dado el COVID, el unir varios especialistas y varias en la parte de farmacología y todo, y de muchas nacionalidades, de aquí en adelante, ¿qué perspectivas crees tú, Nora, que podamos darle al olfato? Yo creo que tenemos un campo a investigar, pero fundamentalmente a la afectividad. Fundamentalmente. Ocurre, y esto es no llamativo, no, pero un perfume que a uno le remite a una abuela, por ejemplo, algún aroma de alguna comida, trae aparejado el recuerdo, pero no solamente el recuerdo de la olfacción, sino el recuerdo mnésico de vivencias y cómo esto ayuda. Inclusive, yo todavía no tengo una conclusión absoluta, pero estoy investigando y mucho, en las alteraciones que se dan, como el Alzheimer, como aparentemente lo último que se pierde, aparentemente no lo puedo afirmar con convicción, pero hasta ahora todo me indica que es posible, lo último que se pierde es el sentido del olfato para la reminiscencia. Claro, O sea y que hay es un muchos campo pues, trabajos donde el diagnóstico, hay colegas que hacen pues biopsia de mucosa olfatoria para lo que es el diagnóstico de Alzheimer, ¿no? Entonces es definitivo que con este tipo de patologías, pues la parte del olfato es muy, muy, muy importante. muy importante, absolutamente importante. Importancia que hasta ahora no se había remarcado. Y yo creo que esta Sí, es nuestra oportunidad. Tener una vía sí, permeable, tener profesionales que le den la importancia que la tienen para seguir difundiéndolo y para seguir investigando y estudiando. Yo digo, siempre comento que la alteración de la vía respiratoria fisiológica normal, que es la que trae un bebé sano al nacer, o sea, que respira por la nariz, con un ritmo determinado, con un movimiento costodiafragmático, con un ritmo determinado y que después lamentablemente, y este no es el momento para ahondar en el tema, pero que por alguna noxa lo pierde, está perdiendo una posibilidad de maduración increíble. Y cuando la vía aérea no es funcional, se altera todo un sistema. Yo digo que el niño respirador bucal es la mayor matriz de disfunción que se pueda conocer. Es largo, yo lo tengo desarrollado eso en varios escritos, pero muy interesante eh, esa visión. en Sí, sí, algún ah, momento, excelente. ojalá en algún momento tenga la posibilidad de verte y de poderte acercar y regalar mi libro donde ahí está detallado. Y yo Gracias. insisto con los pediatras a los cuales les pido que presten atención a la respiración. Claro, eso es lo básico y fundamental para todo, sobre todo los pediatras, para el desarrollo facial, para que las cavidades se airen adecuadamente, tenga una mordida adecuada, un desarrollo torácico adecuado, un crecimiento, porque hay un sueño reparador y la hormona del crecimiento permite el crecimiento, para absolutamente todo. Yo trabajo en pos de la prevención. Hiciste mención al aire. El aire es escultor de la armonía facial dentomaxilar, entre otras cosas. Mi lema es: dime cómo respiras y te diré cómo vives.
Muy bien, así tenemos buenos lemas. El de nosotros es una respiración adecuada, mejora tu calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Yo digo que en esta vida nada es casual. Cuando me apareció esto de respirar, dije, hoy alguien se está dedicando a la respiración, bienvenido a mi vida, realmente, realmente, Sí, son buenísimo, coincidencias excelentes. Qué buenísimo. bueno. Y hay algo nuevo que estamos experimentando aquí también, o por lo menos yo, que no habíamos percibido o había concientizado mucho, que es con respecto al gusto, porque el gusto no lo había incluido dentro de las patologías de estudio o dentro de la evaluación fuerte del paciente, sí ayudando a que la respiración mejorara la forma de apreciar la parte del gusto, pero no en cuanto a patologías como tal. ¿Qué enfoque o qué vuelta crees tú que le estamos dando o que se le va a dar ahora donde también se está incluyendo el gusto? Para mí van de la mano, así que siempre estuvieron juntitas y como te he dicho antes, poder determinar y concientizar, porque hacemos tantas cosas automatizadas. Yo me encuentro, termino este concepto y luego, eh, las texturas son importantísimas, Ujú, pero, ujú. pero, ¿cuántas veces yo le digo viene una mamá con su chiquito y yo digo, no, sí, porque siempre en la evaluación están presentes y voy marcando las cosas, ¿sí? Entonces me dice, no, no, pero respira bien. El chiquito está con su boquita abierta. Los padres por ahí no lo ven. ¿Y No, ok. cuántas veces, si una persona está con su boca cerrada porque no habla, está respirando por la nariz? En el momento de hablar, toma el aire por la boca. Y esto nos está impidiendo que el aire pase por la mucosa que estimule las terminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá que el aire inspirado no tiene la calidad que debería tener, por todo lo que conocemos que ocurre cuando el aire es inspirado por la vía fisiológica normal, que es la nasal. Entonces hay muchísimas cosas a tener en cuenta que lamentablemente muchas veces se pasan por alto. Es así, definitivamente es así. Y bueno, es un mundo tan fascinante que a los que nos gusta hablar hacemos una conexión inmediata y uno se puede pasar horas hablando entre la respiración y todas estas cosas, Es cierto, definitivamente. pero no va a Vamos a, faltar oportunidad. no, claro que no, vamos a hacer muchas entrevistas más y muchos otros encuentros nosotras. Nos queda poco tiempo. Quisiera que, como miembro de este grupo tan importante como es el GEO, Grupo de Estudio del Falto y Gusto de la doctora Graciela Soler, que nos ha, porque me ha incluido a mí también, ha mezclado a tantas especialidades, que nos dieras un enfoque en cuanto al cierre en este momento de la participación de todos los especialistas y cómo tú ves la proyección de tu participación y de todos nosotros dentro del GEOC de aquí en adelante, que yo creo que va a tomar un rumbo bien interesante. A mí me parece que ya empezamos a hacerlo, que tenemos encuentros y que estos encuentros van a abrir nuevas ventanas y puertas. Fundamentalmente, creo que se va a hacer un entretejido de sostén para compartir las experiencias, para compartir hallazgos que podamos encontrar y seguir juntos. Es tan importante, es un estímulo, en realidad, es un estímulo y yo creo que nuestros pacientes están esperando de nosotros siempre que tengamos el saber. Es tan importante poder decirle a un paciente en algunas situaciones, como por ejemplo, hay casos en alguna complicación neurológica donde preguntan cosas como por ejemplo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a llegar? Yo muchas veces digo, no lo sé,
voy a intentar buscar el camino que me permita comenzar a caminar en la rehabilitación. O sea que poder tener la posibilidad de no saber. Y este no saber es un impulso a investigar, a consultar con otros colegas. Entonces, yo creo que esto es un aprendizaje. No sé qué Definitivamente es piensas, así. pero Este es un aprendizaje que tuvimos, bueno, por la situación mundo que nos ha llevado pues a unirnos y que de aquí en adelante estamos arrancando un nuevo camino eh, guiado por pues, los que ustedes ya tienen hecho por muchos años y que han creado mucha conciencia, pero que va a ser un trabajo para los que estamos ingresando en este mundo de mucha importancia y relevancia de considerar cosas que antes ni para los médicos ni para la población general se consideraban de estudio ni como de, eran demasiado rutinarias, era demasiado sin importar que era respirar, oler, pues eran cosas que pasaban de la mano porque no había algo particular que estuviera afectándolos, que llamara la atención a todo el mundo y que en este momento pues lo llamó y está poniendo, ubicando en piso y que de aquí en adelante pues bueno, hay muchísimo que cortar y que aprovechar y que enaltecer todo el trabajo que todo este grupo de manos de la doctora Gracera pues ha hecho por muchos años. Y así como ella, pues en las redes en Latinoamérica hay grupos paralelos en Europa que han hecho muchas cosas y en Estados Unidos que ahorita, pues bueno, ahí de la mano, pues están saliendo adelante. De verdad que qué bueno, sí. qué Bueno, Nora, bueno. muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta entrevista, que no va a ser la última, es la primera de muchas que tendremos. Recordamos por tu Facebook, tu nombre, Nora Damoski, y ya, pues bueno, vamos a estar, nos estamos en contacto. Una despedida de tu parte. Muy agradecida por este contacto. Estoy a disposición para lo que necesiten realmente y poder ofrecer lo mucho o poco que sé, sí la experiencia. Yo digo que si se suma conocimiento y experiencia, el resultado es mejor. Así Excelente. que, y muy agradecida y ojalá nos volvamos a encontrar. Sé que tenemos pendiente para el próximo mes un encuentro, no por Sí. esta vía, sino por otra, y va a ser un placer absoluto y total. Así que muy buenas tardes, cuídense, respiren bien, usar la nariz, respirar tranquilos, no hacer una inspiración forzada. Y voy a hacer un comentario ya para Claro, despedirnos. claro. Quien intenta tomar mucho aire y tiene una respiración ruidosa, lo único que hace es que ingresa la mitad del aire porque se colapsan las narinas, el aire ingresa con una velocidad excesiva que es irritante. Entonces, tranquilos, respirar serenamente, la respiración es silente y es muy personal, nadie tiene que enterarse. Claro, es Un así. abrazo y bueno, este cierre es un poco especial porque no es demasiado científico, pero sí es práctico. Es así, ¿verdad que sí? Encantada, de verdad. Muchísimas gracias, Nora. A ti, a ti.